días, hermanos. Sean bienvenidos a este lugar destinados para alabar a Dios, para escuchar su palabra, para sentir su amor. Él está con nosotros todo el tiempo y en esta temporada ha mostrado su gran amor. Ha mostrado que hasta aquí Él nos ha traído. Él nos guía, Él nos fortalece, Él nos alimenta día a día. Él está con un corazón dispuesto a amarnos. Antes de que nosotros fuéramos creados, Él ya nos había amado. Él nos mandó, nos dirigió para que recibamos este tiempo, que destinemos este tiempo a su presencia, que todos nos pongamos con sumo gozo y alegría a recibirlo a Él en su día, porque Él creó todo hoy, creó todo y hoy descansó para ver sus maravillas. Los animo a todos a que se pongan de pie para alabar, para agradecer que Dios nos ha guardado hasta hoy y que permanecerá con nosotros siempre, que está dispuesto y nuestro corazón hay que ponerlo dispuesto a Él, porque Él nos amó primero. Entonces vamos a alabarle, a exaltarle todo lo que Él ha hecho, todo lo que ha hecho por nosotros y todo lo que seguirá haciendo. Padre, ponemos este tiempo para ti. Tú eres nuestro guía, tú eres nuestra fortaleza. Oh, roca mía, ven a celebrar aquí con nosotros, reconociéndote que tú eres el único, inigualable y eterno Salvador. Señor.
Buenos días, iglesia, ¿cómo están? ¿Bien? No, bueno, qué bueno que están bien. Mira, es una bendición poder estar en la casa de Dios, bueno, en la reunión donde estamos. Sabes, hay lugares donde a lo mejor no es tan fácil poderse reunir. Hoy ustedes vieron que la alabanza fue distinta en cuanto a la cantidad de personas que estuvieron. ¿Por qué? Porque estamos siguiendo un tema de búsqueda de poder irnos metiendo poco a poco, gradualmente. Y no sabíamos un poco cómo nos iba a llevar esta mecánica. Pero es importante que cuando nosotros nos reunimos como iglesia, le cantemos a Dios y le cantemos pues fuerte, le cantemos en ánimo, le cantemos que se oiga la voz del favorecido, que es de la persona que hemos estado, que ha sido bendecida. Yo sé que tenemos nuestros cubrebocas y no estoy diciendo que no estemos cantando, ¿me entiendes? Yo sé que sí. Pero sabes que es una bendición poder estar reunidos, porque durante todo este tiempo, creo que ninguno de ustedes se enfermó, nadie se enfermó de esta cosa.
todo el mundo tuvo que comer, todo el mundo estuvo fuerte. Entonces, si estamos hasta el día de hoy aquí es por algo. Dios me ha permitido por alguna razón. Algo por supuesto viene con cada uno de nosotros. Yo le voy a pedir a Mimi que nos dirija en otro canto. ¿Por qué? Porque queremos tomar tiempo para alabar a Dios y que tú puedas levantar tu voz sabiendo que tú has sido bendecido y agradecido. No te fijes mucho ahorita cuántas cosas tenemos o no. Tenemos la guitarra y Mimi nos ha estado dirigiendo con Patti. Entonces, vamos a alabar a Dios y vamos a preparar ese terreno en nuestro corazón y en el lugar en el que estamos para recibir la palabra con gozo. ¿Estás de acuerdo? Ok. Mimi, ¿nos diriges? Su lugar, salude desde un lado hasta el otro al que está con usted, dígale qué bueno que viniste, que estás aquí con nosotros, qué bendición que estamos aquí reunidos, gracias porque algunos tenía rato que no los veía, o sea todos, y a Hugo también, gusto conocerte otra vez en persona, y bueno, ¿cuántos están alegres porque estamos reunidos? Yo estoy gozoso, ¿sabes? Estoy entendido que Dios va a hacer cosas nuevas en este tiempo para todos los que estamos, no solamente como iglesia reunida, sino a cada una de nuestras vidas. Y es bien importante que tú y yo podamos tener la palabra de Dios más que nunca bien puesta en nuestros corazones. Y el día de ayer estaba orando y decía, Señor, ¿qué vamos a predicar? Porque digo, vamos, quien no sabe, porque si tú no me ayudas, pues no se puede hacer gran cosa, ¿no? Yo tenía algo preparado desde hace 2 semanas, pero no quise hacerlas conforme las cosas como yo quisiera o me pareciera. Y le pedí dirección a Dios y estaba orando y Él me dijo, ¿sabes? La iglesia de Dios creció cuando hubo tiempos difíciles. No solo la iglesia, la gente que viene y que se congrega y que de pronto las sillas no nos alcanzan, sino las personas que creen en Dios, los que son mis hijos, los creyentes, son personas que han crecido en tiempos difíciles. Y nos vamos a fundamentar mucho en el libro de Hechos el día de hoy. Y este es un tiempo, yo decía, bueno, ¿qué podemos decir? Y vino a mi mente esta palabra y decía, este es el tiempo en que mi iglesia no solo se tiene que reunir, le puse hasta el final de ahí, sino que comience a hacer señales y compartir mi palabra. Por ahí se los puse en una lámina. A ver si ahorita la ponemos.
¿No está? Está hasta el final en negro, ¿no? Bueno, dice, este es el tiempo en que mi iglesia no solo se debe de reunir, sino comenzar a hacer señales y debemos de compartir la palabra. Vamos a leer el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 32, por favor. Ahí vamos a ver esta palabra. Y yo creo que va a ser de buen tiempo para todos nosotros, para poder ver lo que estamos haciendo en las cosas de Dios. Capítulo 4 de Hechos, capítulo 4, versículo 32. Dice, Hechos 4, perdón. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Quiero explicarte el día de hoy, iglesia, las cosas que tú y yo vamos a estar viviendo en estos tiempos no tiene que ver exclusivamente con solamente las cosas materiales o con si crecemos o no de manera física. Tiene que ver con que lo que llamó mi atención en este versículo es la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y le titulé a este punto de la predicación, de un corazón y de una alma. Tenemos que tener unanimidad, tenemos que tener firmeza, tanto en dónde estamos congregados, en qué palabra estamos creyendo y cómo estamos caminando. En ocasiones me pasa que estoy leyendo la palabra o estoy preparando un mensaje y de algunos versículos brincan así a mi mente o a mi vista, como el énfasis en ciertas palabras. Y la Biblia, a lo mejor tú dices, la multitud, a lo mejor todavía no somos multitud, pero no dependemos de ser multitud para hacer obras, ¿sabes? No dependemos de ser multitud para que se manifieste el reino de Dios. Dios no está permitiendo que tú y yo nos sigamos congregando solo para volver a una costumbre religiosa o volver a una costumbre que la que teníamos antes. Dios está permitiendo que nos reunamos, iglesia, para ser gente que transforme el lugar en el que estamos. En tu trabajo, en tu escuela, así como la medicina, como la vitacilina, ahí van a haber circunstancias bien difíciles o circunstancias duras, o en tu familia. Pero sabes, tú y yo tenemos que entender que no se trata de seguir siendo cristiano, se trata de que nosotros como los apóstoles digamos, Señor, ¿qué quieres que nosotros hagamos? Y la iglesia empezó a crecer no cuando se reunieron en un lugar grande, no cuando tuvieron transmisiones en internet, que obviamente no había en ese tiempo. Es cuando en ese momento los apóstoles, las personas, los creyentes, acuérdate de estos 3 puntos, los apóstoles, los creyentes, las personas tuvieron dificultades en lo personal, en lo familiar y en lo social. Yo no estoy diciendo que salgas con tus vecinos y busques bronca. A mí tengo que tener dificultades para que se manifieste el reino de Dios. No, no te estoy diciendo eso. Simplemente te estoy diciendo que hay cosas que van a venir a tu vida. Y como dice ese versículo, la multitud de los que habían creído era de un corazón y de un alma. Te voy a poner una historia ahorita, de esas que a veces, pocas veces las vemos en la Biblia. ¿A qué se refiere cuando no somos de un solo corazón y un alma? ¿Cuántos creen en Jesucristo como Señor y Salvador en este lugar? Amén. ¿Ok? Bueno, ¿cuántos están seguros que si se mueren se van al cielo? Amén. Aquí todos tienen que levantar su mano. Bueno, yo digo, eso es lo que yo digo. Me saqué estos lentes y me los iba a poner. Tienes que estar seguro de eso. No debes de permitirte dudar en algo. Y si en algo estás medio dudoso, porque a lo mejor dices, no, es que si usted supiera cómo me comporté en este tiempo, si usted supiera las cosas que viví o las cosas que pasaron, tú no puedes vivir tu cristianismo con un espíritu de duda. Tú no debes de vivir tu cristianismo con será o no será, porque los tiempos que vienen, hermanos, van a ser más difíciles. Y sí, lo dije con conocimiento de causa, los tiempos que vienen van a ser más difíciles. Te vas a reír del coronavirus, te vas a reír de que, bueno, lamentablemente algunos fallecieron familiares. Estaba leyendo una noticia. ¿Cuántos conocen a Bill Gates? Al hermano Bill Gates. No, no es hermano, no levanta el señor Bill Gates de Microsoft. Él decía que para el 2060 se estima que va a crecer, que va a haber un problema de salud a nivel mundial, pero que va a ser más difícil y más mortal en el mundo el cambio climático que el coronavirus. Y es parte de lo que está profetizado en la Biblia. Ustedes saben que el clima y las cosas van a cambiar. A lo mejor algunos de ustedes dicen, para el 2060 capaz que ya ni estoy. Pero algunos adolescentes que los acompañan porque tienen que estar,
van a andar en los 40 y tantos, 50 por aquellas épocas. Van a ser gente joven. ¿Y sabes una cosa? Ese tipo de cosas van a venir. Se dice que el coronavirus mata entre el 4 de 100 personas, o un poco más de las que tienen. Bueno, este cambio climático va a matar entre 70 y 78 personas por cada 100. Entonces las cosas van a venir más difíciles. ¿Qué está demandando Dios? No que le digamos, Señor, ayúdanos a seguirnos congregando y ya. Si Él permitió que tú y yo no perezcamos, si Él permitió que tú y yo permanezcamos aquí en la iglesia, que estemos vivos, es porque quiere que el poder de la iglesia de Dios se manifieste a través de las adversidades. Es porque quiere que cuando te encuentres a un enfermo, cuando te encuentres a alguien que tiene algún problema en el ánimo o en su vida, tú le digas, Dios es la solución. Para que tú sepas cuando hay un problema con alguien, tú le digas, ¿sabes qué? Es tiempo de que ya afirmes tus pasos, de que afirmes tu vida. En este tiempo mi esposa y yo, principalmente ella, ha estado atendiendo a muchas personas por teléfono. Y de pronto ella sale un poco cargada y sale así como, ay, bueno, es que no sé qué decir y qué no hacer. Y es una gran responsabilidad, hermanos. Les pido que oren por nosotros porque ya vemos que suena el teléfono y digo, ay, híjole, sabremos qué vamos a decir. Es una responsabilidad, no es que no queramos hablar con ustedes. Pero yo también le decía en ocasiones a mi esposa, es que ya tienes que decir también las cosas en blanco y negro, lo que es y lo que no es. No porque tú juzgues o yo juzgue, sino que si por ejemplo yo supiera que Alfredo anda en malos pasos, como mi amigo le voy a decir sus cosas, pero en buena onda, ¿me entiendes? Porque quiero que él se salve, quiero que él camine como dice la palabra, quiero que él, su vida no sea tachada de que no hizo las cosas conforme a Dios. Y en ocasiones viene gente con nosotros, no de aquí, y eso es real, viene gente con nosotros y nos dice, ay, ¿verdad que puedo hacer esto? Y alguna vez yo le decía a alguna persona, ¿verdad que no lo puedes hacer? Estás equivocado, equivocada. No te vamos a consentir alguna cosa que esté mal, te vamos a decir qué tienes que hacer. ¿Por qué? Porque tienes que hacer las cosas de un corazón y un alma. No como le parezca a mi esposa, no como me parezca a mí, que eso es irrelevante, sino como dice la Biblia. Entonces, la iglesia en su inicio, en su expansión, pasó tiempos difíciles. No fueron tiempos donde bueno, ya se fue Jesús, ya vieron que los apóstoles teníamos la razón, pues nos abren algún lugar y nos reunimos y vamos a tener recursos económicos. No, la persecución comenzó en lo personal, comenzó en la multitud también. Apóstoles, creyentes y nuevos conversos fueron perseguidos. Van a venir tiempos de persecución, sí, y a lo mejor no es el mensaje que tú esperabas encontrar en este primer domingo, pero es que es parte de lo que viene. Yo le preguntaba a Dios, ¿qué vas a decir tú mañana? ¿Qué quieres tú decirnos para este día? Vamos a leer Hechos 5:25, nos vamos a estar moviendo principalmente en esa parte, Hechos capítulo 5:25. Aquí empiezan a haber señales por los apóstoles. Pedro y Juan son perseguidos. Pedro y Juan los habían encarcelado. Les habían dicho, tú no puedes continuar porque estás predicando la palabra, tú estás haciendo algo incorrecto. Y en ocasiones nos puede pasar así. Y Juan 5:25 dice, pero viniendo uno, les dio esta noticia, ya los habían sacado de la cárcel. He aquí, los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan en el templo. ¿En dónde estaban ellos? En el templo. No dejaban de congregarse, no dejaban de hacer la palabra de Dios de manera presencial, porque ellos sabían que aunque tenían obviamente una cuestión ahí judía y que solamente se podía enseñar en el templo de manera preferente, ellos sabían que en cuanto salían de la cárcel, en cuanto salían de esa prisión que tenían, ellos sabían dónde yo tengo que estar parado. Entonces para tu vida y para mi vida, de veras te lo digo como patas, aquí viene el primer blanco y negro. Y puedes tocar la silla del de enfrente y decirle tabla. ¿Sabes? El primer blanco y negro que viene aquí es: no dejes de congregar. Establécete, que no importa lo que pase en tu vida, establece no importa qué problema haya, Dios te ha mantenido con victoria. Y dice, ¿sabes qué? Yo en mi casa nos vamos a reunir, yo en mi casa vamos a venir a la iglesia, yo en mi casa vamos a seguir la palabra de Dios, yo en mi casa vamos a hacer lo que dice la Biblia. ¿Por qué? Porque ellos no se quejaron. Ellos dijeron, de haber sabido que esto nos iba a pasar, Jesús,
pues tú como quiera que sea ya te fuiste, te llevaste al ladrón que estaba junto a ti, y pues qué padre, a nosotros nos dejas aquí con esta bronca, ¿no? Nos encarcelan, nos azotan. Ellos no se quejaron. Ellos no dijeron, Señor, ¿por qué a lo mejor mi familiar falleció? Que entiendo que es un dolor, no estoy diciendo que somos insensibles. ¿Por qué me enfermé? Dios no te está diciendo, oye, ¿por qué, ¿por qué te alejaste de mí? ¿Por qué no leíste? Él no te va a reclamar, Él te va a decir, quiero que estés presente en mi casa y que además allá afuera seas igual que eres aquí, o mejor, por supuesto, por supuesto. Lo sacaron de la cárcel y estaban ahí en el templo y enseñaban en el templo. Yo no quiero decir que solamente hablemos de Dios aquí en la reunión. Aquí lo importante es que tú puedas enseñar de Dios estando allá afuera. Y no pienses, es que yo no sé mucha Biblia, hermano, es que yo no tengo muchos conocimientos. No, pero tienes testimonio. La mayoría de ustedes levantaron la mano, que a lo mejor pensaron, híjole, a lo mejor en estos meses no la libro. A lo mejor en estos meses sí me enfermo. A lo mejor más de unas veces alguno de ustedes pensó, pues es choro, no es cierto, pero de pronto ya cuando vieron que alguien en nuestra familia falleció, ya no lo vimos tan así, ¿no? O a lo mejor de pronto te dio una tos o te dio una dijiste, híjole, si me enfermé. ¿No les pasó algo así? Que se empezaron a preocupar, porque es real. Algunos nos puede haber pasado, pero ¿sabes? Si Dios permitió que sigamos hoy aquí, es para que tú y yo le digamos, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y entonces en las dificultades, tú y yo vamos a poder predicar la palabra y vamos a poder estar bien. Tal vez algunos no lo saben, pero de la red de restauración Naucalpan, 2 pastores ya no están con nosotros. 2 pastores ya no están. Uno es el hermano Luis Martín Caballero, que se fue pronto, recién empezó esto, y el pastor nos decía, ¿pero por qué, Dios? Por lo menos cuídanos a los de la lista. Y en efecto fue doloroso, pero Dios le hizo entender al pastor que no es que se lo haya llevado el COVID, es que ya era su tiempo. Y también otro de los pastores, estuvimos orando por él, lo habían intervenido, estuvo bien, y lo oíamos, mandaba algunos mensajes, que ya estaba fortalecido y libró la operación, y al día siguiente, en una semana, también se fue, hermanos. Y sabes, hoy hay una iglesia de la red, no recuerdo si es la Merced, ¿te acuerdas, Fabi? ¿Cuál es? Fabi, ¿te acuerdas cuál es la Merced? ¿La donde está Clau? ¿Sí? Bueno, creo que es ahí donde tiene que tener esa nueva circunstancia con uno de ellos. Pero ¿sabes? Otro de los pastores de la red, ¿se acuerdan de Daniel que nos regaló las bocinas? Ellos estuvieron bien enfermos. Ayer hablé con él porque hemos tenido juntas con los pastores y de pronto me decía, oye amigo, no te vimos este día, ¿qué pasó aquí? Me manifiesta que Dios nos está cuidando. Y me decía, ¿sabes qué, Luis? Había días que ni para sostener el teléfono, no me refiero a que lo pagues, sino para que lo puedas cargar, teníamos fuerzas. Es horrible que no te sepa la comida, es horrible que no tengas hambre, es horrible que sientas que estás en tu casa, ves a tu esposa ahí y sientes que se va a morir. Y dices, ¿qué hago si estoy predicando la palabra? Pero ahora ya la libraste. Pero te estoy sirviendo, Señor. ¿Y sabes qué? Él me decía, son tiempos que han pasado bien difíciles, pero sabemos que es más grande nuestro Dios que la enfermedad. Eso no quiere decir que tengamos que andar por ahí, ay no, pues a mí no me va a pasar nada. Hermanos, también se los digo, tuvimos personas que conocimos cercanas, que de su boca, cristianos, y para entrar específicamente, no es que nos dé gusto, nos enteramos que en algún momento una muchacha de ellos dijo, a mí no me va a pasar, esto no es cierto, no es tan grave, no es como dicen, y cosas similares. Así que salió, fue a inyectar a unas personas que tenían este virus, ¿y qué crees que pasó? Que se desmayaron, pues ya no están, lamentablemente. Aún en nuestro hablar puede haber indolencia. No estoy diciendo que me da gusto, de ninguna manera, sino que tenemos que cuidar nuestras palabras y lo que hablamos y en lo que creemos y dónde nos paramos. A lo mejor también era su tiempo, aunque era joven, Dios sabe, ¿verdad? No le vamos a reclamar. Pero ojo con lo que dices aún de broma, ojo con las conversaciones en las que tú te parece que es verdad o que no es verdad. Tenemos que ser luz en las conversaciones, tenemos que ser luz en nuestro trabajo, tener que ser luz aún en la cantidad de chats que tenemos.
tenemos que ser luz en lo que hacemos y demostrar que ahora que el tiempo está difícil, hay gente que dice, es que hay cosas difíciles, la gente se enfermó y viene la crisis económica. Mi hijo, no es nada nuevo, en México hemos estado así desde hace, los más grandes me podrán decir, se le cambiaron los ceros a la moneda y sigues viviendo y sigues comiendo. Se le cambiaron los ceros a la moneda, se devaluó y hasta te has comprado mejores cosas, ¿o no? Y cosas que no necesitas, hay cosas que quieres y hay otras que necesitas, pero esa es otra prueba. Pero ¿sabes qué pasa? Dios es fiel y Dios es por encima de las circunstancias. Pero iglesia, si tú y yo caminamos como dice la palabra, entendemos como dice la Biblia, que no nos va a tocar calamidad alguna. No es que seamos invulnerables, nuestra vida puede perecer en cualquier momento, ¿sabes? Y vamos a ver lo que dice también la palabra aquí. Hechos 8, capítulo 1 y 4. Hechos capítulo 8. Vamos a ver un poco acerca de lo que hacía Saulo antes de que se llamara Pablo. Y Saulo consentía en su muerte. Están hablando de cuando estaban apedreando a Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Aquí hay algo que quiero que tú veas. ¿Te acuerdas que hay una parte en la Biblia que dice, y me serás testigo en Judea, Samaria y el sur de la tierra? Había propósito en que la iglesia fuera perseguida, atacada y esparcida. Así que hoy podemos entender que más adelante, o a lo mejor algunos ya lo vieron, hay propósito en que hayamos tenido que parar este confinamiento. Muchos de nosotros decíamos en algunas juntas de pastores, pero ya queremos abrir, pastor, pero ya queremos estar. Y ya, como dicen ahí como en dichos populares, se nos cosían las habas, ¿no? Se nos cuecen habas para abrir, pero teníamos que ser obedientes. Y quiero decirte que en los lugares a donde la iglesia fue esparcida, fue guardada o fue espantada, si tú lo quieres usar así, por la persecución que tenían, eran los lugares donde iban a tener mayor testimonio en la iglesia. En el primer versículo, capítulo 4, fue donde vimos que habían sido perseguidos. ¿Quiénes? Pedro, ¿se acuerdan? Pedro y Juan habían sido perseguidos. Y entonces ellos, como gente que predica, fueron perseguidos y fueron sometidos a circunstancias difíciles. En este otro versículo vemos que la iglesia, ¿sí?, que estaba en Jerusalén, y todos, dice, fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Así que si tú y yo nos vamos a ver en una circunstancia donde a lo mejor regresamos a un confinamiento, que yo ni lo quiero ni lo espero porque sabemos que afecta muchas cosas en lo social, en lo económico, tú y yo no te quejes, ni en lo íntimo, ni en lo social, ni que de tu boca salga una queja. Dile, Señor, ¿cuál es el propósito? Porque ahora que nosotros a lo mejor estamos en una circunstancia difícil, Dios puede decir de ti, pero tú vas a predicar, pero tú le vas a compartir a alguien un mensajito, le vas a compartir una predicación, le vas a compartir una palabra que estás leyendo, le vas a compartir muchas cosas y le vas a decir, ¿sabes qué? Dios es esperanza. Alguien por ahí me dijo en este tiempo, ¿qué crees? Ay, no, ya le eché color, pero para que agarre ya. ¿Qué crees? Se anuncia que el Papa va a tirar la Biblia, o la va a deshacer, o la va a cambiar, y le va a llamar Biblia 2000, una fake news, una noticia equivocada, que es falsa. Incluso entré al sitio y pues dice, aquí todo es falso. Pero ¿sabes? Por unos segundos pensé en lo siguiente, y dije, qué bueno que lo hagan. ¿Sabes por qué? Porque no hay libro que escriba el hombre por su puño y letra que sea igual de poderoso y trascendente en tantas generaciones como la Biblia. Y dije, que lo hagan. Háganme la buena, porque entonces se van a dar cuenta que va a haber de a dos y van a decir, la palabra de Dios es la vida y es la verdad. Y si aquí dice que te vas a sanar, te vas a sanar. Si dice que si lo aceptas eres salvo, eres salvo. Si dice que no tienes que tener desánimo, esto es real. Que lo hagan. Y que si lo hacemos, no, más. La Biblia 2000. Entonces, hay muchas cosas que van a empezar a pasar hoy día en tu vida. Y hoy tú tienes que decir que pasen, porque solamente la palabra va a mostrar su poder. Yo sé que en ocasiones quisiéramos orar por gente,
que Dios ya se lo lleve. No, gente que te ha hecho cosas. Quieres orar por gente para que gente ya se convierta. ¿Cuántos no tienen a alguien así? Ay, ya que entienda, que acepte a Jesús y que se cambie. Pero en ocasiones Dios estaba trabajando con Pedro y Juan antes que con la multitud. Dijo, te voy a encarcelar y voy a permitir que pase eso para que tu fe no decaiga, para ver si de veras estás firme o necesitas trabajar en algún área para cuando sigas sirviendo. Lo mismo hizo con la iglesia. La iglesia decía, tenemos a Jesús en nuestro lado, ¿quién contra nosotros? Y de pronto los persiguen, se van a Judea y Samaria y dice, ahí vas a empezar a testificar. Lo mismo con nosotros. Así que nosotros tenemos que ver en las circunstancias difíciles un tiempo no solo de prueba, sino de oportunidad en lo personal. Hechos 8:17. ¿Qué hacían? No solamente los que se fueron y los que estaban predicando el evangelio. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Yo sé que hoy en día está muy difícil la cosa de imponer manos, pero tú y yo podemos orar a distancia, a unos metros, y Dios va a hacer la obra, no depende de nosotros, ¿no? Pero sabes una cosa, ellos tuvieron que haber creído, ellos tuvieron que empezar a entender que Dios es su Señor y que Dios es su Salvador. En esta historia de Hechos capítulo 8 vamos a ver una historia de una persona que se llamaba Simón. Hechos capítulo 8, 18 al 22. Vamos a irlo leyendo. Aquí había un hombre que se llamaba Simón y dice la Biblia que se dedicaba a la magia. Por aquí o sea, era una persona que no creía mucho. Y la Biblia dice aquí, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Les ofreció dinero. Era un Simón que tenía otras creencias. Aquí necesito encontrarte la parte donde... aquí está. Hechos, en el mismo capítulo de Hechos, capítulo 8 y versículo 9. No aparece ahí, pero te pido que lo sigas conmigo. Y si no traes tu Biblia, pon mucha atención al audio. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria. Fíjate, los apóstoles llegaron a Samaria, donde había un lugar difícil para predicar la palabra, porque había un cuate que hacía magia, ¿no? Haciéndose pasar por algún grande. En nuestros tiempos vamos a ver gente que dice soy algo grande y que a lo mejor va a hacer ciertos señales y prodigios y tiene cautivada la atención y la economía de muchas personas a tu alrededor. Versículo 10. A este oían atentamente todos. El todos dice que chance y algunos cristianos andaban por ahí. Desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Ahí viene la confusión, hermanos, cuando gente en los últimos tiempos va a hacer señales y prodigios y tú vas a decir, es que esto no puede no ser de Dios. Pero acuérdate que el único que viene entre las nubes con sonido de trompeta es Jesús, y hasta que eso pase, Él es el único que tiene esa forma de hacer las cosas. Y estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Versículo 13. También creyó Simón, que hacía magia, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales, grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Ahí hay una enseñanza intrínseca, nada más te la enseñaron. Cuando en algún lugar de la ciudad se recibe la palabra, hay gente que recibe palabra, que está dispuesta a recibirla, Dios manda gente. Y este es un modelo que está aquí bíblico, ese es otro tema. Los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiera el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Versículo 17, les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Y aquí es lo que les decía. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dame también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Aquí es cuando hay gente que por dinero va a hacer las cosas de Dios. Aquí es cuando hay gente que te va a decir, oye, si me enseñas, si me dices cómo hacer un mensaje y hacemos y no es por dinero. ¿Quieren que les cuente algo que me pasó de chavo? ¿No? Eso no se les ha quitado, Dios mío, ya, así está bien. Algunos ya se las han. Cuando estábamos en la primera iglesia,
Yo recuerdo que conocí a un chavo que tocaba la batería, y así, jovencito, casi como mis hijos, 16, 17 años, todo guapo, galán, simpático. Digo, el muchacho, ¿verdad? No yo. Me acerqué y le dije, ¿cuánto te pagan? Aquí, ¿cuánto te pagan por venir a tocar cada domingo? Y yo era bien chavo, sigo siendo. Y me acuerdo muy bien que se levantó, estaba en la batería, se levantó así, dejó las baquetas. No vas a hacer eso. Y me dijo, sí, me cayó, sí, tengo que decirlo, me cayó un poco. Y me dijo, mira, brother, porque éramos como la generación fresa. Mira, brother, si me pagaran, no lo haría. Dije, no seas partes. Pero yo no había entendido estas partes. Sí, también tenía lo suyo, ¿no? Pero bueno, buen parte también. Dije, ¿cómo que si te pagaran no lo harías? Pues como que no hay lógica. Y es que cuando mucha gente llega y nos pregunta, ¿y a ti cuándo te pagan? ¿Y a ti cuánto te dan? ¿Y cuánto? Le digo, es que no son por dinero, entiéndelo. Es porque tenemos que predicar la palabra en la región, en el lugar donde está recibida la palabra. Ayer estaba yo con la doña aquí, porque no está, y si está ahí, yo ya le estaba diciendo, y ya sabe lo que le dije. Me dice, oye, mañana en lo del salón, le digo, yo no he levantado ofrenda, y no he exigido ni he pedido nada. ¿Se han fijado? Dije, yo mañana me presento y el que sostiene es Dios. Y yo tengo fe que mañana salga. ¿Sí me entiendes? Entonces, ok, digo, sí, yo también. ¿Sabes? Pero Dios entiende que cuando tú no lo haces por dinero, Él te sostiene. Él te levanta. Y esa es una de las cosas que vemos en las dificultades que vivió la iglesia en estos tiempos. Entonces Pedro le dijo, versículo 20, tu dinero perezca contigo. Esa es una frase bíblica, hermanos. Porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Alguna vez escuché esta frase de un hermano que le dijo a otro, tu dinero perezca contigo. Está fuerte, pero esto es, no le vayan a andar diciendo a la gente que perezcan con su dinero, no. Mejor díganle que tu dinero se quede y tú te quieres ir. No, no es cierto. Díganle, no. ¿Por qué? Porque Pedro le dijo, es que tú has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero, pero no es por dinero. Y entonces le dice, no tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. A esto me refiero, hermanos. Cuando te puedes enfrentar a un hermano, a alguien de la iglesia, que sin echarle bronca, sin echarle pleito, a lo mejor yo me acerco aquí con Mimi y le digo, Mimi, no es con dinero, es que tu corazón no está recto. Y hay gente que dice, ay, ¿cómo me habla así? Claro, cuando estamos hablando verdad y cuando se trata de traer al camino o de componer una actitud nuestra o de alguno de nosotros, no para atacar ni juzgar. Y fíjate la reacción que tuvo este hombre. Me dice, tu corazón no es recto delante de Dios, estás equivocado. ¿Te puedes equivocar? Sí. ¿Puedes tener pensamientos de cómo hacer las cosas en otra forma? Sí. Pero tienes que estar adecuado a lo que dice Dios. Y entonces Pedro le suelta una palabra que lo va a restituir. Arrepiéntete, pues de esta tu maldad, o sea, no es bronca de Dios. Ay, Señor, tú sabes cómo me gusta el dinero, pues tú quítamelo. No, es una cosa nuestra cuando pensamos que las cosas se hacen por otros motivos. Y ruega a Dios, si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Aquí es donde yo digo, no dudo que tú ames a Dios, no dudo que tú leas la Biblia, no dudo que no te dejes de congregar, no dudo que no solo vas en los libros que vamos de lectura, sino ya te adelantaste. No dudo que has visto todas las transmisiones o lo que tú me quieras decir. Pero un pensamiento de nuestro corazón puede hacer que no estemos de un alma y un corazón, como al principio. El pensamiento de tu corazón, versículo 23, porque en hiel de amarga y en prisión de maldad veo que estás. Respondió Simón y dijo, ruega vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que has dicho venga sobre mí. Ahí es cuando tú recomiendas a un hermano en algo que hizo, y tú te vas a dar cuenta por lo que hace, por lo que dice, por lo que contesta, si recibió la palabra o está empecinado en alguna actitud personal. Aquí Simón se estaba arrepintiendo. Y ellos, habiendo testificado, hablando la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Este es un pequeño extracto de la Biblia, bueno, un extracto de una historia donde nos deja ver que había dificultades, había persecución, había gente incrédula, había gente que simpatizaba con el evangelio, pero creía que las cosas eran por dinero, que las cosas eran por infraestructura, que eran por ciertas cosas. Hace unos meses antes de la pandemia fui con el pastor Dan y estuvimos hablando
Y el cuate se compró para la iglesia una pantalla, ¿no lo han visto eso? Ya les voy a ir a decir que se metan a su sitio web. Se compró una pantalla LED así, yo con mi mano, yo le decía, gloria a Dios, es que aquí estamos. Yo le decía, hermano, ¿qué cuánto te salió? No, pues como 100 pagos. Gloria a Dios. ¿Sabes? Entonces, pero él sabe que no me muevo por esas cosas y yo decía, gracias a Dios, porque a él le encanta presentar lo mejor para la iglesia y para las cosas de Dios. Pero te digo una cosa, nunca te compares, nunca te midas por cantidad de gente, por infraestructura, porque lo que Dios va a calificar para darte tu corona cuando llegues al cielo no es si pertenecías a una iglesia multitudinaria, es si estabas en cobertura, si caminabas en obediencia, si hacías su palabra, si hacías lo que Él decía. Y Él no va a decir, Luis con manta, Dani con pantalla, o sea, que vengan de la pantalla. No es así, no es así. Hasta le echaba broma y le decía, ya la compraste y ahora nadie va a poder ir, nomás para molestarlo. Pero bueno, ahora ya la está usando, ¿verdad? Pero gloria a Dios por eso. Entonces, no es por dinero. Y no solo por el dinero del don de Dios, no es por las cosas del dinero, es por las cosas de cómo caminamos con las cosas de Dios. Bueno, vamos a empezar la prédica. Era para ver si se quedaban. Hechos 4:4, me voy a regresar un poco. Pedro y Juan entre el concilio estaban predicando. Pero muchos de los que habían oído la palabra, dice la Biblia, que creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Hechos capítulo 4, versículo 4. Muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como 5,000. ¿Sabes? Tú tienes que estar predicando la palabra de manera constante. Los que crean los añade Dios, no los convences tú y yo. Los que crean, los que se suman, por ejemplo, a las transmisiones que estamos viendo que algunos nos siguen por ahí, o los que crean en la palabra y se congreguen, Dios los atrae. En días pasados hablaba con Hugo, ¿me permites, Hugo? Solo con otra raya. No es nada personal. Me decía, yo ya tengo ganas de ir a la iglesia. Y yo le decía, pues yo también, pero aquí en mi sala está más cómodo. No, decía, pero eso es mentira. Le decía, no, está chido. Y sabes, cuando nosotros podemos pasar ciertas luchas en el día a día, en casa, como matrimonio, como familia, pero a veces veo el ánimo de uno o de más de uno, yo digo, vale la pena mantenerse en pie. Y de verdad, yo no soy de los que suele decir eso, pero les pido que oren por nosotros. Estamos bien, gracias a Dios, pero ayúdenos, porque de pronto hay días en los que yo decía, Señor, ¿qué voy a decir el día de hoy? Es que sí puedes agarrar la Biblia y decir, de ti Marín en Salmo, de Doping Ezequiel, pero no es así la cosa. Tienes que pedir la dirección. Entonces, cuando el pastor empezó a abrir las reuniones a las 2 de la mañana, a las 4, le decía, ándale, nos está probando, jefe, ándale. Usted sabe que yo no soy para desvelar. Pero en esas horas encontrábamos más palabra, más luz, porque había quienes predicaban y quienes daban una palabra, y a veces una palabra de algo que alguien decía en una frase, en algo que vivió, me detonaba un mensaje. Y estaban ellos hablando, y yo estaba ahí escribiendo de 2 a 4 de la mañana, y al día siguiente tenía reuniones a las 6, 7, exagerado, a las 6, a las 8 o 9 de la mañana, y estaba ahí reuniendo. Pero ¿sabes qué? Ya después nos dijo un día el pastor, ¿qué creen, hijos? Va a ser a las 10 de la noche. Y dije, gloria a Dios. Gracias a Dios. Y también entendí, dije, a lo mejor Dios te estaba probando si te ibas a parar a ser un guerrero que iba a estar en la guerra que te dijera. Por eso yo sé que cuando le dije a mi niño, oye, vas a cantar tú hoy, creo que me quiso estrangular, pero Dios bendiga la videoconferencia, porque la cámara empezó a hacer así, se movió, no sé. Le digo, Mimi, en ocasiones va a tener que hacer así, porque pues no sabemos cómo tener esta nueva normalidad. La normalidad será nueva, pero la iglesia permanece siempre igual. O sea, mejor, siempre fundamental, a eso me refiero. Hechos 4:24 dice, y ellos habiendo oído la palabra, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y a esto me refería, ese es el versículo que yo traía en mente cuando tomé el micrófono hace rato y te dije que volviéramos a alabar a Dios, porque dice, ellos, y yo espero que Dios vea ellos en Restauración Naucalpan, ellos, los de Restauración, habiendo oído, alzaron unánimes la voz y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Eso es lo que decía la palabra aquí. Por eso tú y yo tenemos que declarar que Dios es nuestro Señor, es nuestro Salvador, sin importar las circunstancias que estemos viviendo. Tenemos que ser una iglesia no solo que se fundamente
no solo en congregarse, sino en caminar, en hacer. Y cuando tú cruces la puerta, no sabes el gozo que nos sigue dando a mi esposa y a mí. Hoy en la mañana le decía, ¿qué tienes? Y me decía, es que estoy emocionada. Y yo le decía, pues yo nervioso, ya se me olvidó predicar. Pero ¿sabes una cosa? Tenemos que estar atentos a lo que va a hacer Dios en nuestras vidas. No te reúnas ya por costumbre. Los tiempos donde te reunías porque, el domingo lo estableciste que así va, eso está bien. Pero ahora Dios va a probar que tú puedas hacer caso a lo que dice su palabra y que camines conforme a su palabra. Y a lo mejor ese caminar conforme a su palabra implica que perdones a alguien, implica que ya no hables de alguien, implica que vayas y visites al que no te cae muy bien. Aquella persona que a lo mejor no es tu megacuate, que hables con él. Aquellas cosas que te están pidiendo que a lo mejor las evitas porque pues no te gusta el asunto, pero Dios te va a pedir que hagas eso, ¿sí? En Hechos capítulo 2, versículo 14, no está en la pantalla, pero yo lo apunté como un extra. Dice, en un discurso de Pedro, antes de que salieran a predicar, dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitas en Jerusalén, esto os sea notorio, y oí mis palabras, porque estos no están ebrios. Estaban hablando de cuando habían recibido el Espíritu Santo y estaban con gozo, puesto que es la hora tercera del día. En fin, hay una enseñanza ahí. ¿Pero a qué me refiero? Pedro, en este primer discurso que da, no lo da en la multitud congregacional, no lo da con una guitarra eléctrica, batería y todo, una infraestructura. Se los da a los de la iglesia. Y a lo mejor nosotros somos como esa reunión de los apóstoles, que estamos volviendo a oír la predicación y a ver cómo vamos a salir y cómo vamos a continuar haciendo las cosas. En Hechos capítulo 2, versículo 37, apúntalo. Estaba yo leyendo esto y aquí dice, primer discurso de Pedro, y tú lo puedes leer con calma. Pero algo pasó en los corazones de aquellos que estaban creyendo en Dios y que estaban con la duda. Pero Jesús ya se fue. Pero Él, como quiera que sea, nos enseñaba la teoría y la práctica. Y sabíamos que si Él entraba, pues si Él entraba, el que iba a hacer el trabajo era Él. El que iba a sanar al endemoniado era Él. El que iba a tocar al leproso era Él. Y sí, nosotros dudábamos, pero como quiera que sea, siempre salíamos bien librados. Pero hoy físicamente Jesús no está. Tal vez tenían ese pensamiento, y nosotros también. Pero dice la Biblia que algo pasó en su corazón cuando leyeron, cuando escucharon el mensaje de Pedro. Al oír esto, se compungieron de corazón y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro vuelve a usar la misma historia que con Simón: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Por eso es que el don del Espíritu Santo no es con dinero, obvio, ¿no? Ni nada de eso. Ahí los estaba metiendo en un solo alma y en un solo corazón. Le dijo: arrepiéntete. Y a lo mejor tú y yo hay cosas en las que tenemos que arrepentirnos. Oiga, pero tengo 3 años aquí congregado. Pues aunque tengas 30, hermano, hay cosas en las que te tienes que arrepentir. A lo mejor sí, tú lo sabrás. Y bautízate. Ya me bauticé, pero camino por fuera, o dejé de caminar con Dios. Bueno, vuelve al camino, porque ahí les estaba diciendo lo que tenía que pasar. Pero si tu corazón no se compunge, no se conmueve, no se anima con la palabra de Dios, simplemente es vengo, oigo y no hago, algo me está bloqueando. A lo mejor es un tema personal que hay que tratar contigo, ¿no? Cada uno de nosotros. Pero hoy el necesitado, el enfermo, el triste, el desanimado, el que anda en pecado, no necesita de nuestro juicio. Creo que esa fue la que puse hoy. O murmuración. Necesita de nuestra oración y ayuda que le acerque el reino de Dios a su vida y cambie su realidad. Hoy no necesitamos juzgar al que está enfrente. Es que Concha anda en algún paso equivocado. Es que mi hermana de la fila de atrás. Es que Dan sigue creciendo y no para. Es que soy. Tú quieras. No necesita juzgar a la gente. Pedro le dijo a Simón: estás mal, estás equivocado. Y le dio la solución: arrepiéntete, bautízate, y si la libras, si cambias de actitud, Dios te va a levantar. Perfecto. Hoy la gente no necesita que le digas, o sea, sí que le digas sus cosas en cuanto a que está equivocado y en cuanto a que estás certero, pero si le vas a acompañar la palabra con una solución de la palabra, suéltala. Si no, se queda en juicio y puede dañar el corazón de la gente. ¿Sí me estás captando? Entonces, hoy las personas, el necesitado, el enfermo, el triste, el desanimado, todo este tipo de gente, el que anda en pecado no necesita tanto tu juicio, porque el que juzga y el que salva y el que decide es Dios, ni tampoco hablar de Él cuando no está.
necesita que oremos por él y que le demos de nuestra ayuda para que se le acerque el reino de Dios. Es que estoy enfermo. Mira, si tú te enteras que alguien está enfermo, debería de darte gusto en cierto sentido. ¿Por qué? Porque deberías de poder decir, gloria a Dios, puedo orar por esta persona y si Dios quiere y él recibe la palabra, se va a manifestar un milagro. ¿Sí me entiendes? Oye, es que no tengo trabajo, tengo algún problema en la vida. ¿Sabes qué? Gloria a Dios, porque vamos a orar y algo va a pasar en tu vida. Es que me siento desanimado. Tú debes entender que la crisis, el tiempo difícil, es el perfecto tiempo donde Dios se va a manifestar y donde la gente se va a dar cuenta que esto no es un libro cualquiera, que esto no es una religión, que esto no es una enseñanza de hombres, sino que la palabra de Dios es viva y eficaz, pero la palabra de Dios no va a poder ser viva y eficaz a menos que alguien la reciba o que haya una necesidad por la que tengamos que soltar la palabra. ¿Sí me entiendes? Esa es la cosa que tenemos el día de hoy. Tenemos que fundamentarnos como iglesia, tenemos que arrepentirnos y decirle, Señor, ¿qué tienes tú para nosotros en estos tiempos? ¿Qué quieres que nosotros estemos haciendo y que caminemos conforme a tu palabra? ¿Estás de acuerdo conmigo? Ponte de pie conmigo, bueno, conmigo porque yo estoy parado. Y vamos a darle gracias a Dios. La verdad no sabíamos qué tanto íbamos a poder el día de hoy hacer la reunión con los tamaños de tiempos y todo eso. Pero yo le doy gracias a Dios porque tú decidiste estar aquí. Y algunos más también que hoy vinieron, gracias por eso. Te animo a que hoy, que es 9 de agosto y que es el mes del aniversario de esta iglesia, tercer año, tú puedas fundamentarte en aquello que a lo mejor hayas detectado en este mensaje. ¿Y a cuántos tuvieron algún área que Dios le habló? Quisiera saber si alguien tiene algún punto que dices, a mí me cayó, me tocó, o nadie, Pati, Mimi, Auro, también, José Ma, qué bueno. Porque quiere decir que entonces Dios te está diciendo, esta parte la tienes que afinar, esta parte no es que te la tenga contra ti, necesitas estar firme y necesitas hacer las cosas como yo te digo. Porque los tiempos que van a venir, iglesia, no sabemos cómo son, pero van a ser tiempos más difíciles. Qué bueno que estás vivo, qué bueno que estás viva, qué bueno que la libraste. Y ahora la forma de agradecerle a Dios con lo que recibiste es mantenerte en Él y mantenerte haciendo su palabra. No dudes que estás en el camino correcto. Si alguien me dice, oiga, entonces ustedes son una religión correcta, no, aquí no somos religión, con todo respeto. Si gustas una religión, te presento algunas, ¿no? Pero quieres seguir al que es camino, la verdad y la vida, ese es Jesucristo. Y ese te puede levantar y Él te puede animar. Y sabes, tenemos que ser un pueblo bien apegado a Dios, que oiga a Dios, que lo lea en su palabra y que diga, Señor, ¿qué quieres decirme en esta tarde? ¿Están de acuerdo conmigo? Vamos a orar y vamos a una alabanza, Mimi, por favor, de júbilo, de gozo, de esas que no han salido. No, hombre, sí, de veras. Alguna. Y sabes, mientras nosotros ministren una alabanza en la que ella le parezca bien, yo le doy completa libertad y respaldo en ese sentido. Quiero agradecerles a todos los que nos han ayudado, al equipo de alabanza, a niños, maestros, a los maestros de niños, porque en este tiempo de verdad que hemos visto su fidelidad, y también a ustedes como congregantes que siempre han estado ahí. Aurora, gracias por la sanitización, nos ayudó con el tema. Gracias, de veras, gracias, porque la obra es de Dios y se hace entre todos. Y muchas gracias por eso. Si tu corazón está agradecido, si tu corazón dice gracias, Señor, por lo que tú nos has dado, yo te pido que en este tiempo que vamos a alabar a Dios, se oiga tu voz. No te estoy diciendo que te quites el cubrebocas y caigamos en un desorden, no. Pero que se oiga tu voz y le digas, Dios, gracias por lo que me has dado. Y ahora entiendo a dónde me quieres llevar. Y tú pídele a Dios que te revele, porque Él te puede hablar en ese mismo momento. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que viva? ¿Qué quieres que toque? ¿Qué quieres que haga? En ese sentido. ¿Sale? Vamos a adorar a Dios un momento.
oraciones y vamos a orar por nuestra ofrenda. Para recoger la ofrenda vamos a pasar allá al botecito que está ahí. ¿Se acuerdan que les enviamos un mensaje? Que cada quien elaborara su propio sobrecito. Puedes elaborar tu sobre en tu casa, así de los que, cuando mandábamos cartitas cuando éramos escolapios, y lo doblas y lo engrapas si quieres, y si no, así está bien. Y nada más, por favor, les vamos a pedir que guarden su sana distancia. Así, guardan a Susana cuando pasen, y si pueden pasar por esta parte de aquí, yo creo que vamos a estar determinando, hoy era crucial para nosotros para saber cómo íbamos a estar. Y vamos a pasar entonces por esta fila, pasamos así, se dan la vuelta y cada quien se va a su lugar, ¿sale? Entonces, ¿qué les parece si vamos orando por ello? Y mientras van pasando les voy a dando los mensajes que tenemos ya para despedirnos. Padre, te damos muchas gracias. Gracias de verdad, Padre. Eres tan bueno, Señor, tu misericordia ha estado con nosotros hasta el día de hoy y no nos cansamos, Señor, de decirte gracias por todo. Padre, gracias por la vida de mis hermanos, Señor, que están en este lugar el día de hoy, y gracias también por los que nos están viendo desde internet. Yo sé que muchos querían estar hoy con nosotros, unos por salud, otros por cuestión de logística, Señor, no pudieron estar, Señor, pero a todos, Señor, los bendecimos y agradecemos sus vidas. Gracias por este tiempo, gracias por esta alabanza, Señor, por esta predicación, porque tú nos estás hablando. Y hoy oramos, Señor, porque queremos bendecir también a través de nuestros diezmos y nuestras ofrendas, Señor. Gracias porque ninguno se ha quedado sin trabajo, y esto solo provino de ti, no vino de nosotros y de nuestras buenas habilidades, sino provino de ti, Señor. Gracias por el sustento. Gracias por la ayuda, Señor, que entre nosotros, Señor, pudimos, Señor, apoyarnos los unos a los otros. De verdad, gracias porque en todo abundó. Gracias, Padre. Y hoy oramos y bendecimos estas ofrendas en el nombre de Jesús, y te damos gracias, Jesucristo, por ser nuestro Padre. Amén y amén. Pero si pasamos así, y mientras te doy dando las precisiones que vamos a manejar a partir de ahora, damos gracias a Dios por sus vidas. Por favor, sigan orando por las personas por las que estamos orando. Elian todavía está un poquito hinchada, a veces le duele un riñón, se le hinchan los pies, pero sigamos orando. Si conoces a alguien que necesite que oremos por él, por favor, mándenos mensajes, ¿sí? Mándenos mensajito para poder estar orando por las personas, ¿ok? Y otra cosa, ahorita en cuanto termine la reunión, bueno, si se dieron cuenta, muchos no sabían que tenemos inquilinos en la parte de arriba. Este lugar no solamente es una cuestión de salón, sino también de inquilinos, y como dice la palabra, vamos a hacer las cosas para agradar a Dios, pero también cuidando de la gente, ¿sí? Entonces, para no tener ningún problema, vamos a pedirles, por favor, que cuando salgamos, usemos esa ruta de evacuación